Bien, igual y con lo que vamos a ver ahorita, tal vez quede un poco más claro el concepto de derivada direccional. ¿Quién sabe? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el 31 en la guía, que por cierto, pues ya está ahí en el Moodle, por si yo no les había dicho y si no lo han visto, ahí está en el Moodle. Entonces, en este ejercicio tenemos como una, pues, propiedad de, digamos, como simetría de la derivada direccional. Y es que si tenemos que la derivada direccional existe para un cierto, digamos, unitario, que es esta condición de que la norma sea 1, entonces existe la derivada del negativo de ese vector, ¿no? De menos 1. Y de hecho no solamente existe, sino que también es menos la derivada direccional respecto al vector u. ¿Sí? Entonces, pues bueno, igual ayuda un poco a clarificar las cosas porque pues nada más es como escribir la definición. Entonces, vamos a demostrar esto. Y bueno, a ver, denme un momentito. Perdón. Ok. ¿Sí se sigue viendo mi pantalla, muchachos? Sí, sí se ve la pantalla. Todo bien. Bueno, entonces, lo que decía es que esto pues es nada más como ir escribiendo la definición de lo que es la derivada direccional, ¿no? Pues por un lado sabemos que la derivada direccional en la dirección del vector u de la función f en el punto x0, pues es simplemente el límite, cuando h tiende a 0, de esta expresión de aquí, menos f de x0 entre h, que es como hacia lo siguiente. Nos paramos en x0 y nos movemos en la dirección de u, ¿no? En la recta que pasa por x0 con dirección u, ¿sí? Y nos vamos acercando al x0. Eso es lo que hace que h se vaya a 0, ¿no? Y entonces vamos tomando la diferencia dividida entre pues, el recorrido que hicimos, ¿no? Que es como normalmente, que es como análogo a lo que teníamos para la derivada en funciones reales, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que este límite existe, eso es lo que estamos suponiendo, y entonces queremos ver qué onda con esta derivada direccional de la misma función, pero ahora respecto a menos u, ¿sí? Es decir, queremos ver qué onda con el límite, pero ahora en vez de escribir u, escribimos menos u aquí, ¿no? Ujú. ¿Sale? Bueno, entonces queremos ver que este límite también existe, que de hecho coincide con menos el límite anterior, ¿sí? El de arriba. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer como una... Esto nada más es cuestión de hacer una pequeña manipulación y es que, pues, este término h por menos u, pues es lo mismo que como que le pasemos el signo a la h, ¿no? O sea, poner menos h por u, ¿no? Ok, y entonces, pues como estamos con límites, pues podemos ahí cambiar la variable. Y entonces, de aquí a aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir h tilde, digamos, sencillamente como menos h, que es justo como este parámetro que nos está apareciendo aquí. Y entonces,
Es claro que h tiende a cero, si solo si menos, si solo si h tilde tiende a cero, ¿no? Porque pues, es sencillamente menos h. Entonces este límite es igual al límite cuando h tilde tiende a cero de esta expresión, ¿no? Cambiamos la menos h pues por la nueva variable que estamos usando. Y aquí abajito nos queda pues h, ¿no? Pero h es justamente menos h tilde, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar menos h tilde. Sencillamente cambiamos el signo arriba y abajo. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y entonces este signo que nos quedó acá abajo lo podemos sacar del límite. ¿Sí? Y entonces la cosa es que lo que tengo ahora dentro de estos corchetes, pues, o sea, realmente sería lo mismo que tenía al principio, ¿no? O sea, este límite que tenía, el límite que ya tengo, que sé que existe. Solamente cambié la variable h por h tilde, pero esa variable es muda, o sea, solo importa dentro del límite, ¿no? Entonces, realmente este límite pues es justamente la derivada direccional en la dirección de u de f en x0, pero tenemos un signo afuera, ¿sí? Entonces, pues efectivamente la derivada en la dirección de menos u, pues existe, ¿no? Y es lo mismo que menos la derivada direccional en la dirección de u, ¿no? Y ya está, es todo. ¿Preguntas de este argumento? No, está bien. Sí quedó claro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ok. Entonces, ya está. Este es el ejercicio 31. Ok. Quizás sería bueno resaltar como la idea geométrica o como la intuición de esto, y es pues quizás para ayudar un poquito a la idea que tenemos de derivada direccional, y es que, o sea, digamos que tenemos una función que va, pues si quieren, como de un plano, o sea, de R2, en los números reales, ¿no? Entonces, sabemos que la gráfica de una función así, pues va a ser como, va a estar como en R3, ¿no? Y va a ser así como una cierta sabanita, ¿no? Una superficie, por ahí. Y entonces, digamos que tomamos nosotros un punto en nuestro dominio, que es x0, ¿no? Y un vector, que es el vector u, ¿sí? Un vector unitario. Eso es lo que nos está diciendo este problema, y en sí, bueno, la cosa de la derivada direccional es que nos movemos en la recta que genera este vector, ¿sí? O sea, moverse ahí significa ir tomando puntos de la forma x0 más h por u, ¿sí? Cuando tomamos h muy cerca de 0, pues quiere decir que nos estamos acercando al x0. Y entonces lo que hacemos es como restringir nuestra función a esa línea recta, es decir, ver qué queda justo encima de esa línea recta. Y justo encima de esa línea recta, pues quedará alguna cosa así, ¿no? Alguna línea curva, digamos, sobre la superficie, que es la gráfica, ¿no? Y entonces, cuando tomamos la derivada direccional en la dirección de u, pues lo que estamos haciendo es como
como ver esta línea que se dibujó, la naranjita que está arriba, pues verlo justo como la gráfica de una función real, ¿no? De una función real donde nuestro eje es justo la recta de abajo, la recta x0 más hu, ¿no? Y entonces, pues, digamos, tenemos como nuestra grafiquita así, ¿no? Y entonces como que lo que nos está dando la derivada direccional en el punto x0, en la dirección de u, es como eh, la derivada de esa función pensado como función de r en r, ¿no? O sea, como una función real, justo en ese punto. Y entonces eso pues lo podemos pensar como, o sabemos que es como la pendiente de la recta tangente, ¿no? Pero entonces, si yo veo la pendiente como avanzando en la dirección de u, como yendo hacia aquí, ¿no? Digamos, en cierta dirección, pues eso me da un cierto número, ¿no? Pero si yo me voy, si empiezo en x0 y me voy en la dirección opuesta, que es la dirección de menos u, pues estoy teniendo la misma recta tangente, pero vista como recorrida al revés, ¿no? Entonces, al recorrerla al revés, la pendiente pues cambia signo. Y, o sea, ¿sí? Es lo que está diciéndome este ejercicio. ¿Sale? Entonces, no sé si esa idea queda más o menos clara. Bueno, ok. Pues vamos a pasar al siguiente. Si no hay dudas o comentarios. Entonces, el siguiente ejercicio que quería mostrar es el 33. Y de nuevo es como, pues, podemos pensarlo como una simetría para las derivadas direccionales. Bueno, en este caso para derivadas parciales. Que está inducida por una simetría en nuestra función. O sea, supongamos que tenemos una función que satisface esta propiedad. Eso quiere decir que es una función que está definida en el plano, con valores en los números reales, y que satisface esa identidad quiere decir que, bueno, como que coloquialmente diríamos que la función es invariante bajo reflexiones sobre la recta identidad. Es decir, si yo tomo la recta identidad, que es la recta y igual a x, ¿no? En el plano R2, y tomo un cierto punto por aquí, en cualquier sitio, ¿no? Pues el punto que es reflejar, que es invertir las coordenadas, punto yx, geométricamente es el punto que uno obtiene al reflejar el punto inicial respecto a la recta, ¿no? Tomar es simétrico. O sea, estos dos puntitos son simétricos respecto a esta recta, ¿no? Entonces lo que me está diciendo, lo que puedo entender esta hipótesis como decir que nuestra función f no cambia al hacer una reflexión respecto a esta recta identidad, ¿sí? Y entonces lo que me dice el ejercicio es que esa misma simetría, esa misma propiedad, de cierta forma, la tiene las derivadas parciales aquí. No me había dado cuenta, pero borré eso que tenía escrito. Bueno, esa misma, bueno, una propiedad similar la tienen las derivadas direccionales. Que es que cuando yo cambie al punto simétrico, una derivada parcial se convierte en la otra, ¿no? La derivada respecto a x se convierte en la derivada respecto a y. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se demuestra esto. Bueno, de hecho, a ver, o sea, creo que no expliqué muy bien algo, y es que, o sea, ok, esto es como la característica de la propiedad que me está dando que me están diciendo que tiene la función f, ¿no? Que estos dos puntitos van a tener la misma imagen, ¿sí?
Pero entonces, lo que me está diciendo el problema, o sea, lo que quiero demostrar, que estas dos derivadas parciales son iguales, cuando cambiamos el punto, eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que si yo tomo como justo pues dos puntos con esa característica, ¿no? Dos puntos que son simétricos uno respecto al otro, así, como el punto AB y el punto BA. Bueno, de hecho, voy a poner un poquito más para acá. BA y AB. Lo que me dice el problema que hay que demostrar es que la derivada parcial en AB respecto a X, o sea, la primera derivada parcial, eso es igual a la derivada en el otro punto, BA, respecto a la segunda variable, ¿no? La segunda derivada parcial. Ahora, aquí recordemos que derivadas parciales respecto a nuestras coordenadas no son otra cosa que derivadas direccionales en la dirección de los vectores canónicos. O sea, la primera derivada parcial pues es la derivada direccional respecto al primer vector canónico, el vector 1, 0. La segunda derivada parcial es la derivada direccional respecto al segundo vector canónico, el 0, 1, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esta identidad es que, pues si yo veo la derivada cuando me voy moviendo en la dirección horizontal aquí, que es la dirección del primer vector canónico, digamos E1, pues eso va a ser igual a que yo vea cómo es la derivada cuando me muevo en la dirección vertical, que es la dirección del segundo vector canónico, E2. Aquí me faltan flechitas. ¿Sí? Lo cual tiene mucho sentido si estamos pensando que nuestra función respeta la simetría respecto a esa recta de identidad, ¿no? Moverme horizontalmente, cuando yo hago la reflexión respecto a esta recta, se convierte en un movimiento vertical, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? ¿Se queda clara esa idea? Entonces, eso es la idea geométrica. Ahorita Sí, vamos a escribirlo bien. Pero eso es lo que está diciendo el problema. Y entonces, bueno, perfecto. Entonces, para demostrar esto, nuevamente, pues es una cosa eh, de escribir las definiciones de manera adecuada. Entonces, vamos a ver. La demostración de esto, pues es la siguiente. O sea, a ver, la derivada parcial respecto a x de nuestra función f en el punto AB, como digo, como ya mencioné, es justo la derivada direccional en la dirección del primer vector canónico, es decir, es por definición el límite, cuando h tiende a 0, de f de pues, nuestro puntito inicial, más un múltiplo del vector canónico. A ver, denme un momentito. Ok, ajá, decía que era la derivada, o sea, perdón, la derivada es este límite. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues podemos como desarrollar lo que está dentro del primer término y esto nos va a quedar como f de a más h, b, ¿no? Sencillamente multiplica h por el 1, 0 y luego suma entrada por entrada. Y entonces esto es, pues bueno, aquí puedo aplicar la simetría que tengo de la función. Sé que esto es lo mismo que si yo invierto las coordenadas y me queda aquí b, a más h, ¿no? Sencillamente invierto ambas entradas de la función y hago lo mismo aquí.
Digo, como que era lo más natural de hacer sabiendo la hipótesis que tenemos, ¿no? O sea, como aplicar esa propiedad en algún momento. Pero entonces esto lo podemos nuevamente descomponer como algo similar a lo que teníamos al principio. Esto es lo mismo que b, a más h por el vector 0, 1, ¿no? O sea, porque multiplicamos h por ese 0, 1, sumamos entrada por entrada y pues nos queda lo que teníamos aquí, ¿no? O sea, esas dos cosas son idénticas. Aquí pues lo dejamos como está. Pero entonces, si se dan cuenta, justo esto que tengo escrito aquí es, pues por definición, es la derivada parcial de f respecto a la segunda variable, porque ahora estamos moviéndonos con el segundo vector canónico. Y ahora lo estamos aplicando en el punto b, a, ¿no? Y pues ya está, es eso, ¿no? Era justo lo que queríamos demostrar. Entonces, la cosa que quiero como enfatizar en estos dos ejercicios, que pues realmente son muy sencillos, nada más es como escribir las definiciones correctamente, es que pues cuando tenemos alguna simetría, ya sea en nuestras, o sea, que nuestra función respete cierta simetría, o cuando tenemos alguna simetría en nuestro dominio, como por ejemplo en el ejercicio anterior que, pues cuando tenemos el vector u, pues ese siempre tiene un vector simétrico que es menos u, ¿no? O sea, siempre que haya como alguna idea de simetría, ya sea en el dominio o en nuestra función, por lo general eso nos da alguna propiedad de simetría para la derivada, ¿sí? Entonces esa es como la idea. O sea, hay mucha relación entre la geometría de nuestras funciones y la geometría de sus derivadas. Sí, esa es la idea importante. Bueno, ok. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Bien, pues vamos a ver un ejercicio más. Y bueno, este ejercicio tiene que ver con una propiedad, ya es otra cosa, pero es una propiedad importante, muy, muy importante de las derivadas. Y pues es algo que quisiéramos, ¿no? Desde el principio. Quisiéramos que en general, así como las funciones de R en R, cuando una función tiene derivada idénticamente cero, pues que esa función sea constante, ¿sí? Y al revés, si tenemos una función constante, que la derivada sea cero. O sea, quisiéramos como tener esa equivalencia de cosas en algún sentido. Entonces, pues bueno, en este punto del curso, pues ya hemos definido lo que es la derivada de una función que tiene dominio en Rn e imagen en los reales. Pues podemos preguntarnos si estas funciones y esta idea de derivada, pues tiene esa característica, ¿no? Que cuando tengo una función constante, la derivada sea cero. En nuestra definición de derivada global de una función de este estilo, nuestra derivada ya no es un numerito como era antes, o sea, como en el caso de funciones de R en R, sino que ahora es una transformación lineal, ¿no? De hecho, es como algo que había mencionado en un ayudante anterior. Eh, Vimos un ejercicio que era que cuando tenemos una función de R en Rn, esa función es derivable. Sí, solo sí existe una cierta transformación lineal que justo cumple ahí un cierto límite, y de hecho ese límite es el mismo que nos da la definición de derivada, ahora para estas nuevas funciones que estamos estudiando, que son las de Rn en R, ¿no? Entonces, bueno, ya un poquitito más adelante, o sea, en la siguiente sección, eh, pues vamos a ver que eso es algo, o sea, esa es una buena definición para derivadas, ¿no? Que exista una transformación lineal
que, que aproxima a nuestra función en el sentido de que se satisface un límite, ¿no? Un límite que compara ambas cosas, la función y la transformación lineal en el puntito de interés, ¿no? Bueno, ok. Entonces, la cosa es que como ahora estamos hablando de transformaciones lineales, pues lo que queremos es que la derivada de una función constante sea la transformación lineal idénticamente cero. ¿Sí? Eso es lo que quisiéramos. Y también quisiéramos que se valga al revés. Si tenemos una función que en cada punto su derivada es la transformación lineal idénticamente cero, entonces que la función sea constante, ¿no? Tenemos esa equivalencia. Bueno, que entonces vamos a probar, o sea, lo que es bien fácil es probar como una dirección. Que si tengo algo constante, entonces su derivada es cero, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a suponemos que f es constante. Digamos, constante igual a c, una cierta constante c en nuestro dominio U, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos ver es que la derivada es cero en todas partes, ¿no? Pero entonces, pues, es como que muy sencillo usando la definición que ya tenemos o que estamos tomando de derivada, porque, eh, o sea, vamos justamente a consideremos, pues la transformación lineal, bueno, creo que la hemos estado denotando como L, la transformación lineal que es idénticamente cero, ¿sí? Y veamos que, pues que justo esta transformación lineal satisface la definición de derivada para, para todo punto, ¿sí? En todas partes, en nuestro dominio, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la definición de derivada? Pues queremos que esa transformación lineal, cuando yo la ponga en este límite, bueno, sí, eh, límite mm, cuando nos acercamos a nuestro vector, bueno, a nuestro punto x0, de esta expresión que es f de em, x menos la transformación lineal evaluada en la resta más f del punto inicial dividido entre la resta, bueno, el tamaño, la norma de la resta, perdón. Quiero que este límite sea cero, ¿sí? Me gustaría que ese límite sea cero para todo... sí, así, tal cual. Ese límite sea cero, ¿sí? Em, y eso ya nos diría que justo la L, em, pues sería la derivada global en el punto x0, ¿sí? Porque esa es la definición de derivada, ¿sí? Pero bueno, si estamos tomando L como la función idénticamente cero, pues aquí tenemos que este límite se convierte en f de x menos L de esto pues me da 0, entonces solamente tengo el vector 0 más f de x0. Bueno, de hecho no es un vector, aquí es un número real, perdón, porque son funciones de R en R, de Rn en R. Aquí me queda la norma. Y entonces, pues, justo lo que me queda es que arriba me queda, pues f de x menos f de x0. A ver. Entonces,
Mm. Ajá, ok, sí, claro. Que f de x menos f de x0. Pero bueno, bueno, y este dividido entre x menos x0, ¿no? Pero entonces, aquí es donde usamos pues, justo la hipótesis, que es que nuestra función es constante, ¿no? Entonces, eso no es otra cosa que el límite de x menos x0, digo, cuando x tiene x0, perdón, de la constante menos la constante. Y pues eso sí es cero, ¿no? Porque me queda el límite de algo que siempre es cero, pues eso ya es cero. Entonces, efectivamente, este límite es cero, ¿no? Y por lo tanto, por definición, esta transformación lineal, pues es la derivada direccional, la derivada global de la función f en el puntito x0, ¿sí? Y entonces, pues sí, esta derivada es siempre la transformación idénticamente cero. Y esto sucede pues para cualquier punto inicial en mi dominio, ¿no? Entonces, pues sí, en este sentido se tiene lo que queríamos, que la derivada de una constante es cero. Y ahora nos gustaría saber si algo así se vale al revés, ¿no? O sea, que si tenemos una función que es derivable siempre y cuya derivada es cero en todos lados, entonces nos gustaría ver que esta función es constante. Ahora, ¿será que eso siempre suceda para cualquier dominio? O sea, voy a escribirlo porque tal vez dije muchas cosas, pero es si la derivada de f es la función 0 en todo el dominio U, necesariamente f es constante. Mm. Esta pregunta incluso es para funciones con variable real y con valores reales. ¿Alguien tiene una idea de si esto es verdad o no? Bueno, lo que sucede es que, o sea, casi, como por lo general cuando trabajamos con funciones de los reales en los reales, pues nuestro dominio eran o toda la recta real o algún intervalo, pues ahí sí sucede que si la derivada es cero, entonces la función es constante. El detalle es cuando tomamos un dominio un poco más general, un dominio que tenga varias partes, por ejemplo, un dominio que sea una unión de varios intervalos disjuntos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, digamos, voy a escribirlo analíticamente primero. Pensemos en una función que esté definida en la unión de dos intervalos, digamos, menos 2, menos 1, unión 1, 2, en los números reales, y que pues esté dada por partes, ¿no? Que sea menos 1, pues en el intervalo, en el primer intervalo, en el intervalo menos 2, menos 1, y que sea 1 en el otro intervalo. Es decir, la gráfica de esa función se ve más o menos así. Tengo mis dos intervalitos, uno por aquí y otro por aquí. ¿Sí? Y la gráfica pues está dada por partes, y entonces una parte está sobre este intervalo, bueno, más bien debajo de ese intervalo, y es la constante menos 1, ¿no? Como es abierto, pues supongo los agujeritos ahí.
Y entonces esta es, como digo, la constante de -1. Y la otra parte, pues es como la constante 1. ¿Sí? Entonces, esa función, pues, no es constante, claramente. O sea, es constante en cada parte, pero no es constante como en todo el dominio, ¿no? Cambia de valor, de -1 a 1. Es derivable, porque la derivada es algo local, ¿sí? A la derivada, como se calcula con un límite, pues solamente depende de los valores cerca del punto donde tú calculas la derivada. Entonces, si tomas un punto en este intervalo, el que sea, punto que sea, pues la derivada sí es 0, ¿no? Existe en ese punto y es 0, porque cerca de ese puntito, pues la función es constante. Lo mismo aquí, si tomo un punto cualquiera, pues cerca de ese puntito, mejor dicho por aquí, cerca de ese puntito, pues la función es constante. Entonces, su derivada es 0, ¿sí? Entonces, sí, la derivada es 0 en todos lados, pero la función es constante. Entonces, lo que sale mal ahí o lo que genera esta situación es justo el dominio, que el dominio está en partes, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que para que sí sea así siempre constante la función, además de pedir que la derivada sea 0, uno necesita que el dominio sea algo que ya vimos antes, un conjunto conexo, ¿sí? O sea, que solo esté en una pieza. Si está en dos o más piezas, pues podemos siempre hacer algo así, como que en cada pieza podemos poner una constante distinta. Y pues sí, en cada pieza la derivada va a ser 0. O sea, la derivada siempre va a ser 0 en todos lados, pero la función no va a ser constante, ¿no? Entonces, necesitamos que esté en una sola pieza, ¿sí? Entonces, esa es la hipótesis que hace falta. Entonces, la afirmación es eso, que si U es conexo, entonces sí. O sea, digo, es conexo y además la derivada, lo que teníamos antes, ¿no? Que la derivada sea 0, entonces sí, f es constante. Bueno, mejor lo pongo todo junto para que no se me confundan aquí luego. U es conexo y la derivada de f en cualquier punto. 0 para todo punto. Entonces f es constante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, todo bien. Ok. Bien. Bueno, entonces, pues vamos a demostrar esto, ¿sí? Y la idea es que, justo un comentario que hice antes, la derivada es algo local. Entonces, algo que podemos ver primero es que si tengo derivada igual a 0, la función es localmente constante. Eso suena muy rimbombante, pero, o sea, a ver, ahora lo explico mejor. O sea, que la derivada sea 0 para cualquier punto implica que f es localmente constante. Ese es el primer pasito que vamos a dar. Lo de localmente constante, pues, ¿qué quiere decir? O sea, como que la palabra local significa que hay una vecindad, hay una bolita, ¿no? En el sentido que ya vimos en las primeras secciones del curso. O sea, hay literalmente una bola abierta alrededor del punto x0, donde la función, si nos restringimos ahí, es una función constante, ¿sí? Es decir, existe, bueno, para todo punto que tú escojas, existe un radio tal que f es constante
en esa bolita, en la bolita correspondiente, ¿no? O sea, bolita de radio R, centro en X0. ¿Sí? Bueno, en principio, si nosotros no tuviéramos que U es conexo, sí podría pasar lo que pasó antes. Podría pasar que esa constante, pues, pueda cambiar, ¿no? O sea, en el ejemplo anterior, en una parte del dominio, la constante era -1 y en la otra parte era 1, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ir paso a paso. Vamos a probar esto, ¿no? Que es localmente constante. Y esto es muy sencillo por una cosa que me parece que ya mencionó Lalo en sus videos, si no, vamos a darlo por hecho ahorita. Y es que, o sea, la demostración de esto, demostración de A, em, y es una versión del teorema del valor medio, ¿no? Entonces, a ver, paso a paso. Primero, pues habría que dar un candidato para el radio de una bolita, ¿no? Entonces, nosotros tomamos cualquier punto que querramos en nuestro dominio. Y como nuestro dominio es abierto, pues sabemos que existe un radio tal que ¿qué? Tal que la bola con ese radio en nuestro punto queda toda dentro del dominio, ¿sí? Eso es por definición de conjunto abierto, porque recuerden que nuestro dominio es abierto hasta ahora, ¿sí? Entonces justo en esa bolita pues vamos a probar que la función es constante. Y entonces para eso, pues tenemos también que utilizar una propiedad geométrica de las bolitas, y es que dado un cierto punto X en la bolita, digamos, está nuestra figura así, tenemos un punto X por ahí. Pues un hecho geométrico importante de las bolitas es que son convexas, es decir, que podemos dibujarnos el segmento de recta que une estos dos, y ese segmento va a estar todo dentro de la bolita, ¿no? Entonces, sabemos eso. Y tenemos una notación para esto. Sabemos que el segmento, lo escribimos así, como entre corchetes, x0 a x, pues está dentro de la bolita. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí viene lo que decía. Tenemos una versión del teorema del valor medio, que si recuerdan, pues en el caso de funciones de R en R, el teorema del valor medio lo que me decía es que pues cuando tengo una función definida en un intervalo, ¿sí? Una función derivable, continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, hay un punto dentro del abierto, del intervalo abierto, eh, cuya derivada coincide con la pendiente de la recta que une los dos extremos de la función, ¿sí? Pues eso mismo tenemos aquí, o sea, algo análogo. Tenemos que nuestro teorema de valor medio nos dice lo siguiente. Existe un cierto garabatito. A ver, déjenme lo escribo bien. Tengo aquí mi trampa para no errar. Ok, sí, es así. Existe un cierto, bueno, en este caso va a existir un cierto punto dentro de este intervalito, algún punto como por aquí. ¿Sí? Tal que, pues qué cosa. En este caso va a ser lo siguiente. Va a ser que la diferencia entre estos dos, las imágenes de estos dos, coincide con la derivada direccional en la dirección de un cierto vector u, ahorita digo cuál es ese, pero es muy simple, de nuestro garabatito. ¿Sí? Ahora, aquí el vector u, pues es sencillamente el vector unitario que va desde x0 a x, ¿no? O sea, es
la resta de estos dos entre su norma. ¿Sí? Es un vector unitario. Entonces, bueno, esa es la versión del teorema del valor medio que tenemos y que ahorita vamos a ocupar. Y es que justo lo que va a pasar es que entonces esta resta, si aplicamos el teorema del valor medio, pues es, como decía, ¿no? La derivada de un cierto vectorcito por ahí, pero esta derivada direccional es lo mismo que la derivada global de la función en el punto x, perdón, xi, o garabatito, lo que sea, evaluado en el vector u, pensando que esta de aquí es una transformación lineal, ¿se acuerdan? Entonces, esa transformación lineal, cuando la evalúo en un vector, es lo mismo. Esa es otra proposición que me parece que pues, tal vez ya debió haber mencionado Lalo, y si no, de todas maneras, es algo que se va a ver en la clase. Y es que pues estas dos cosas son iguales cuando nuestra función es derivable. ¿Sí? La derivada direccional en u es lo mismo que derivada global evaluada en u. Y entonces, pues ya está, porque esta derivada direccional, perdón, esta derivada global, yo estoy suponiendo que es 0 en todas partes. Entonces esto es 0. ¿Sí? Pero entonces eso ya me dice que f de x es igual a f de x0. Y si se dan cuenta, todo esto lo puedo hacer para cualquier x en la bolita con la que empecé. ¿No? O sea, yo tomé cualquier x, tomé el segmento, hice este argumento y acabo de llegar a que la imagen de x es igual a la imagen de x0. Pero entonces, si las imágenes de todos los puntos en la bolita son iguales a la imagen del centro, ¿no? Pues entonces f es constante. Y es constante igual a pues, la imagen del centro de la bolita. En la bolita. ¿No? Entonces, pues sí. Tengo que la función es constante en una bolita alrededor de x0. Y también, como esto se valía pues para cualquier x0, pues ya está. Cada punto en mi dominio tiene una vecindad, una bolita, donde la función es constante. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguno. Muy bien, excelente. Disculpa, ¿me podrías repetir lo de los últimos dos renglones, por favor? Claro, claro. Sí, o sea, lo que yo estoy diciendo es que yo empecé con un punto x0, ¿no? Y tomé una bolita alrededor que está dentro del dominio. Y lo que acabo de demostrar hasta antes de estas dos líneas, bueno, de hecho, más bien hasta antes de la última línea, si quieren, hasta antes de esto, es que para cualquier punto x dentro de esa misma bolita, la imagen de ese punto es igual a la imagen del centro x0, ¿no? X0 era el centro de la bolita. Entonces, todos los puntos dentro de la bolita tienen la misma imagen que la del centro, ¿no? Pero pues es un cierto valor que es independiente del punto que tú escojas dentro de la bolita, ¿no? Siempre va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, dentro de esa bolita, o mejor dicho, sobre esa bolita, la función me va a dar un número constante, ¿sí? Eso es por un lado. ¿Sí queda claro eso? ¿Un poco más claro, tal vez? Sí, sí, eso sí queda claro. Ok. Y luego, bueno, y de hecho eso es lo que dice este último regla, ¿no? Y ya luego lo que yo dije, que no he escrito, es que, pues esto se valía para cualquier x0 en realidad. O sea, ahorita como que para todo este argumento yo fijé el x0, ¿sí? Pero si tú escoges cualquier otro x0, lo fijas y haces todo este argumento, pues nuevamente vas a tener una bolita donde la función es constante ahí, ¿no? Entonces, cada punto del dominio tiene una bolita donde la función es constante, ¿no?
puede que si tú te alejas mucho y te vas a otra parte del dominio, o sea, tú vas a tener como dos bolitas por ahí, digamos, como separadas, y que en cada una la función tenga, o sea constante en cada una, pero la constante sea distinta. Eso puede pasar, en principio, podría suceder. Pero eso no nos importa ahorita. Nuestro primer paso era justo ver que siempre tú puedes tomarte una vecindad donde la función es constante, en cualquier punto donde tú te pares. ¿Sí? Eso queda un poquito más claro, tal vez. Ok, sí, gracias. Okay. O sea, todo se resume a decir que esto se vale pues, para cualquier X0 en el dominio, ¿sí? Pero sí quiero como enfatizar eso, de que en principio pues lo tenemos para todo X0, pero podría como la constante podría ir cambiando, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a ver es que justo eso no sucede, o sea que si nuestro dominio es conexo, esa constante que acabamos de encontrar en una bolita, en realidad es la misma en todo el dominio, ¿sí? Eso vamos a ver ahora. Entonces ese es el siguiente paso. Ahora, vamos a descomponer este paso en dos afirmaciones, ¿sí? La primera afirmación, bueno, la siguiente afirmación es que, pues bueno, nos vamos a definir un conjunto. A ver, no. ¿Cómo lo digo? Vamos a fijarnos en un X0, ¿no? Vamos a, si quieren, o sea, el mismo X0 que tomé en el paso anterior, ¿no? Vamos a elegir cualquier X0, nuestro dominio, y definimos un conjunto que es como lo que quisiéramos que sea todo nuestro dominio, es decir, vamos a definir el conjunto de todos los X en el dominio, tal que la imagen de ese X coincide con la de nuestro X0. ¿Sí? Ahorita acabamos de demostrar, en el paso anterior, acabamos de demostrar que este conjunto V contiene una bolita, ¿no? Acabamos de mostrar que hay una bolita alrededor de nuestro X0, donde todas las imágenes de la bolita son iguales a la imagen del X0, ¿no? Entonces, en el inciso A, demostramos que, que hay una bolita, o sea, justo esta bolita, está dentro de este conjunto B, ¿no? Quisiéramos ver que, de hecho, este conjunto B, V, es como todo el dominio, ¿no? Porque si probamos que es todo el dominio, pues ya está, ¿no? Porque todos los puntos van a tener la misma imagen, ¿sí? Ok, pero entonces, ok, ahora sí vamos a dividir este inciso en dos incisos, y es que la primera cosa es que, de hecho, este V es un conjunto abierto. En el sentido que ya vimos en secciones anteriores, que cada punto dentro de él tiene una bolita contenida dentro de él. Pero es que, si lo piensan, eso ya prácticamente ya lo hicimos, ¿no? Si nosotros tomamos algún elemento, a ver, vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerle Y0. Tomamos algún Y0 en nuestro conjunto V, ya vimos que, pues bueno, esta V está dentro de nuestro abierto U, ¿no? En principio. A ver, ¿qué decir? Ah, está bien, esto no es necesario decirlo ahorita. Tomamos un punto dentro de la V, ¿no? Como, tal vez sí lo voy a poner, no importa. Como este Y0, pues también está en U porque V es un subconjunto de U. ¿Sí? Entonces, bueno, yo mismo estoy haciendo bolitas, pero aquí, entonces sí está bien, que lo ponga así. Como V está dentro de U, pues nuestro Y0 es un elemento de U, ¿no? Y entonces, pues por el argumento que di en el inciso A, ¿no? O sea, por inciso A, copiando ese mismo argumento, va a existir un cierto radio, digamos, vamos a, si quieren ponerle otro nombre, o sea, R', que no importa porque es algún radio,
tal que, pues, la función evaluada en cualquier y dentro de nuestra bolita de radio R' centrada en este Y0, pues coincide con la imagen del Y0, ¿sí? Es decir, copiando el argumento anterior, lo que tenemos es que la función es localmente constante alrededor del Y0. Hay una bolita donde todos los puntos tienen la misma imagen que el Y0, el centro, ¿no? Pero entonces, nosotros sabemos que f de Y0, o sea, estamos suponiendo que Y0 está en V, ¿no? Y entonces, por definición de V son todos los puntos tales que su imagen es la imagen de f de x0, coincide con el x0 que fijamos, ¿no? Entonces tenemos esto. Y entonces, pues por transitividad, f de y es igual a f de x0 para todo y en la bolita de radio R' en y0, ¿no? Pero entonces esto, nuevamente por la definición del conjunto V, me está diciendo que los puntos y están en V, ¿no? Porque la imagen de cada Y es igual a la imagen de X0. Y esto pasa pues para todo Y en la bolita alrededor de Y0. ¿Sí? Y entonces, pues, como esto pasa para todo elemento de la bolita, pues lo que estoy teniendo es que todo el conjunto, toda la bolita como conjunto, está dentro de V, ¿no? O sea, voy a hacer un dibujito rápidamente. Tengo como mi conjunto U, digamos, mi dominio. Tengo el X0 en algún lugar. Y sabemos que tiene una cierta imagen bajo la función f, ¿no? Y entonces lo que estamos considerando es como todo el conjunto V, ¿sí? Tal que si yo tomo cualquier punto ahí, cualquier punto ahí va a tener la misma imagen que el X0, ¿no? Entonces, estoy tomando ahorita el punto Y0, digamos, dentro de mi conjunto V. Y lo que acabo de mostrar es que pues si yo me tomo una bolita donde la función es constante, pues todos esos puntos dentro de esta bolita van a tener la misma imagen que el Y0. Y el Y0 tenía la misma imagen que el X0. Entonces, todos esos puntos dentro de esa bolita en realidad pues también pertenecen a V, porque su imagen es igual a la de X0. ¿Sí? Entonces, toda esa bolita está dentro de V. Y como esto pasaba para cualquier Y0 que yo tomé dentro de V, lo que estoy viendo ahora es que pues V es un conjunto abierto, ¿no? Porque entonces, o sea, cualquier elemento dentro de V tiene una cierta vecindad que queda dentro de V, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí, sí queda claro. Ok, excelente. Entonces, esa es la primera parte de la afirmación. Tenemos un conjunto abierto. Y la siguiente parte, de hecho, o sea, este argumento quisiera, lo estoy poniendo así como muy, muy explícitamente como en todos sus pasos eh, porque es que, de hecho, este tipo de argumento es muy común cuando uno habla de conjuntos conexos. Ahorita van a ver. La siguiente afirmación es que B es, de hecho, también un conjunto cerrado. ¿Sí? ¿Por qué es un conjunto cerrado? Pues bueno, o más bien, perdón. ¿Sabes? Aquí lo que quiero decir es que el complemento dentro de mi dominio, o sea, U menos V, es un conjunto abierto. En cierto modo, V es cerrado dentro de U, pero mejor lo escribo así. U menos V es
también un conjunto abierto. ¿Y por qué pasa esto? Pues de hecho el argumento es muy similar. Digamos que ahora está esta figura así, entonces está la U, nuestro cacahuate por ahí, y tenemos como X0. Y por aquí en alguna parte está el conjunto V, ¿no? Entonces, para ver que el complemento de V dentro de U es abierto, lo que tenemos que hacer es tomar algún puntito, Y0, y ver que hay una cierta bolita a su alrededor que queda toda fuera de V, algo así como está en la figura, ¿no? Pero es que justo por un argumento como en el inciso A, si tomamos este Y0 dentro de U y fuera de V, pues sabemos que existe un cierto radio, digamos nuevamente Y', tal que F de Y es igual a F de Y0 para todo Y en esta bolita. Lo mismo que dije en el paso anterior, ¿no? La cosa es que ahora, como Y0 pues no está en V, entonces la imagen de Y0, por definición de V, es diferente de la imagen de X0, ¿no? Y entonces, como cualquier otro punto que yo tome dentro de la bolita de radio R', es igual su imagen es igual a la de Y0, pues entonces en particular las imágenes de todos estos también son distintas de X0, ¿no? Porque si para algún Y su imagen fuera igual a la de X0, pues por transitividad también tendría aquí una igualdad y pues tengo una contradicción, ¿no? Entonces lo que esto me está diciendo, pues es nuevamente por definición de V, que Y no está en V, ¿no? Y entonces Y, pues está en el dominio, menos el conjunto V, ¿no? Y entonces como esto pasaba pues para cualquier Y en la bolita, pues lo que acabo de demostrar justo como antes es que esta bolita está, aquí es R', está toda pues fuera de V, ¿no? Y como esto se valía para cualquier Y0 que tomáramos fuera de V, pues concluimos que U menos V es abierto. ¿Sí? Porque todo punto tiene una bolita a su alrededor dentro del conjunto. Bien, entonces fue muy parecido al paso anterior, pero entonces, a ver, en resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos dos conjuntos V y U menos V que son abiertos, ¿sí? Es abierto. Este es abierto. Y tienen la chistosada, la gracia, de que si unimos estos dos conjuntos, pues nos queda todo el conjunto U, ¿no? O sea, U pues sí es como todo lo que está en B y todo lo que está en U y no está en D. Y además, o sea, eso es como por un lado. Y además, pues claramente estos dos conjuntos son ajenos, ¿no? Todo lo que está en V y todo lo que no está en V, pues son cosas ajenas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que nuestro conjunto lo estoy descomponiendo como una unión de dos cosas abiertas y disjuntas. Pero recuerden que nuestro conjunto era un conjunto conexo, ¿no? Y entonces si ustedes se regresan a lo que ya vimos antes, la definición de un conjunto conexo y eso, pues van a ver que esto es imposible. O sea, justo esto contradice la definición de conexidad. Un conjunto conexo no se puede ver, no se puede describir como una unión de cosas disjuntas pues de dos abiertos que son disjuntos, ¿sí? Eso no se puede. Entonces, la única posibilidad es que
Bueno, sí se puede, pero justo las únicas posibilidades son que o V sea el vacío o U menos V sea el vacío. ¿Sí? Solo eso se puede. Pero, pero la primera no puede pasar, ¿no? Eso no puede pasar porque, pues porque justo me tomé un cierto vector x0 que estaba ahí, ¿no? O sea, V son todos los puntos cuya imagen es igual a la del x0. Entonces, en particular, x0 está ahí, ¿no? Claro, aquí estamos suponiendo que nuestra función no está en el vacío, el dominio es no vacío, entonces hay un punto x0. Entonces no queda de otra que u menos v sea vacío, ¿sí? Pero si u menos v es vacío, pues eso significa que u era igual a todo v, ¿no? O sea, si a u le quito todo v y ya no me queda nada, pues esos dos conjuntos eran el mismo, ¿sí? Porque v estaba contenido dentro de u. Y entonces, esto es igual al conjunto de todos los x's, tales que f de x, aquí con flechita, es igual a f de x0, ¿sale? Es decir, o bueno, ya por lo tanto, lo que tengo es que la imagen de cualquier x es igual a la imagen de el x0 que escogimos al principio. No importa cuál sea. Tomamos uno al principio y acabamos de llegar a que todos los demás tienen la misma imagen que este. Y esto es para todo x. Ahora sí, ya en todo u. Entonces, esta función ya no solo es localmente constante, es constante en todo el dominio, ¿sí? Entonces, nuevamente, así como enfatizando todo esto, la cosa es que este argumento es como un argumento típico para demostrar cosas de utilizando conjuntos conexos, ¿no? Cuando tenemos en nuestras hipótesis que un cierto conjunto es conexo, por lo general este tipo de argumento funciona, como tratar de encontrar una descomposición o una separación de ese conjunto conexo y eso nos lleva a una contradicción. Y eso es justo lo que hicimos aquí, ¿no? Medio truculento, pero eso es como un argumento típico. Y la otra observación o cosa importante es que, pues en este ejemplo vemos que la derivada sí nos está dando información muy fuerte de una función, siempre y cuando, pues, ahora sí que la topología del dominio, pues la conozcamos aunque sea un poquito. En este caso sabemos que el dominio era una cosa conexa, ¿no? Siempre y cuando tengamos cierto control sobre la topología, la derivada nos va a decir mucha información. En este caso nos está diciendo que la función es constante, ¿no? Que claro, o sea, es algo con lo que ya estamos súper familiarizados, pero esto es como la manera en que se relacionan las cosas, ¿no? Y pues ya, eso es todo.